Sara Martínez caminaba por una calle transitada de Los Ángeles. Le temblaban las manos mientras sostenía una carpeta con su foto y su currículum de actriz. Llevaba 3 años intentando ser actriz. Todos los días eran iguales. Se despertaba temprano, revisaba su teléfono para ver si había convocatorias de casting y luego iba a trabajar en el pequeño restaurante donde servía comida para pagar el alquiler. El trabajo en el restaurante no era su sueño. Sara quería actuar en películas y obras de teatro. Quería que la gente sintiera algo al verla actuar. Pero después de 3 años intentándolo, empezaba a perder la esperanza. Casi todos los días, sentía ganas de rendirse y volver con su familia a Texas. Sin embargo, hoy era diferente. Sara había recibido una llamada para una audición especial. La persona que le atendía no le contó mucho sobre la obra. Solo le dijo que un famoso director llamado Vincent Blackwood buscaba actores que no tuvieran miedo de probar cosas nuevas. Sara ya había oído hablar de Vincent Blackwood. Otros actores hablaban de él en voz baja. Algunos decían que era brillante. Otros decían que estaba loco. Todos coincidían en que trabajar con él podía cambiar la vida de un actor para siempre. Sara encontró la dirección y se detuvo frente a un pequeño teatro. La pintura estaba vieja y descascarada. Las ventanas estaban oscuras. Revisó la dirección 3 veces para asegurarse de que estaba en el lugar correcto. No parecía el tipo de lugar donde trabajaban directores famosos. Pero la dirección era correcta. Así que Sara respiró hondo y entró. El interior del teatro era aún más extraño que el exterior. Las paredes estaban pintadas de negro. No había decoraciones extravagantes ni luces brillantes como en otros teatros que Sara había visitado. Unas cuantas sillas viejas estaban en medio de la sala. El aire olía a polvo en madera vieja. Sara se preguntó si se había equivocado al venir allí. Un hombre sentado en las sombras la llamó por su nombre. Sara caminó lentamente hacia él. A medida que se acercaba, pudo verlo mejor. Vincent Blackwood no era lo que esperaba. Tenía unos 50 años, cabello canoso y penetrantes ojos grises. Vestía ropa negra sencilla y observaba a Sara como si pudiera leer sus pensamientos. Sara intentó sonreír y aparentar seguridad, pero sus manos aún temblaban. Había practicado lo que diría de camino, pero ahora tenía la mente en blanco. Vincent no parecía notar ni importarle su nerviosismo. Señaló una silla frente a él y le dijo que se sentara. Durante un largo rato, Vincent se quedó mirando a Sara sin decir nada. Sara se sintió muy incómoda. Quería decir algo gracioso o ingenioso para romper el silencio, pero la mirada de Vincent la instó a guardar silencio. Finalmente, habló. Vincent le dijo a Sara que la mayoría de los actores que venían a verlo eran unos mentirosos. Dijo que fingían ser valientes y talentosos, pero que en realidad solo eran personas asustadas que intentaban hacerse famosas. Dijo que harían cualquier cosa que les pidiera, pero solo si era seguro y fácil. Querían verse bien sin correr ningún riesgo real. Sara no supo qué decir a esto. Nunca había escuchado a un director hablar así. Normalmente, los directores preguntaban por su formación o experiencia. Querían saber en qué obras había participado o con qué profesores de interpretación había estudiado. A Vincent no pareció importarle nada de eso. En cambio, Vincent se inclinó hacia adelante en su silla y le preguntó a Sara por qué quería actuar. Parecía una pregunta fácil, pero cuando Sara intentó responder, no le salieron las palabras. Empezó a darle la respuesta que siempre daba en las audiciones. Dijo que le encantaba contar historias y hacer que la gente sintiera emociones. Pero Vincent levantó la mano para detenerla. Vincent dijo que esa no era una respuesta real. Dijo que eso era lo que ella creía que los directores querían oír. Le volvió a preguntar, pero esta vez le pidió que le dijera la verdad. Dijo que podía distinguir cuando la gente mentía y que no trabajaría con mentirosos. Sara sintió que se le encendía la cara. Se dio cuenta de que Vincent tenía razón. Su respuesta habitual no era la verdad. La verdad era mucho más complicada y difícil de decir en voz alta.
Sara había empezado a actuar porque se sentía invisible en la vida real. Cuando estaba en el escenario interpretando un personaje, la gente finalmente le prestaba atención. Durante unos minutos, ella le importó a alguien, pero Sara tenía miedo de decirlo en voz alta. La hacía parecer triste y desesperada. Le preocupaba que Vincent pensara que no era lo suficientemente buena para estar en su obra. Pero al mirar sus ojos grises, Sara se dio cuenta de que él ya sabía que estaba asustada. Podía ver a través de su actuación. Así que Sara decidió decirle la verdad. Dijo que actuar la hacía sentir que valía algo. Dijo que en su vida real, sentía que nadie la veía ni se preocupaba por ella. Pero cuando actuaba, podía convertirse en alguien importante, alguien que importaba. Vincent asintió lentamente cuando terminó de hablar. Por primera vez desde que Sara había entrado al teatro, casi sonrió. Le dijo que esa era la primera cosa honesta que alguien le había dicho. Todo el día. Luego, extendió la mano por encima de la mesa y le entregó una carpeta gruesa. Vincent le explicó que estaba trabajando en un nuevo tipo de obra. Dijo que no se parecía a nada que se hubiera hecho antes. Dijo que los actores que trabajaban con él debían estar dispuestos a mostrar partes de sí mismos que normalmente mantenían ocultas. Dijo que la obra sería peligrosa para su mente y su corazón. Entonces, Vincent miró directamente a Sara a los ojos y pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Dijo: «Actúa si te atreves». Le dijo que si era lo suficientemente valiente para correr el riesgo, debería leer el guión que le había dado. Le dijo que tenía 24 horas para decidir si quería participar en su obra. Vincent se levantó para irse, pero luego se volvió hacia Sara una vez más. Le dijo que si decidía participar en la obra, no habría vuelta atrás. Dijo que no sería la misma persona cuando terminara. Dijo que algunas personas no eran lo suficientemente fuertes para ese tipo de cambio. Sara estaba sentada sola en la oscuridad del cine con la carpeta en la mano. Sus manos habían dejado de temblar, pero su corazón latía muy rápido. Sabía que este era el momento más importante de su vida. Podía alejarse y volver a su pequeña y segura vida. O podía abrir la carpeta y ver a qué se refería Vincent Blackwood cuando dijo: «Toca si te atreves». Sara miró alrededor del cine vacío una vez más. Luego abrió la carpeta y comenzó a leer. Sara la llevó a su pequeño apartamento. El edificio era viejo y el ascensor estaba roto, así que tuvo que subir 4 tramos de escaleras. Sentía las piernas pesadas, no por subir las escaleras, sino por el peso de lo que acababa de suceder. No dejaba de pensar en los ojos grises de Vincent Blackwood y en cómo le había dicho: «Toca si te atreves». Cuando Sara llegó a su apartamento, dejó la carpeta en la mesa de la cocina y la miró fijamente durante un buen rato. Una parte de ella quería abrirla de inmediato. Otra parte tenía miedo de lo que pudiera encontrar dentro. Se preparó un café y se sentó a la mesa. Le temblaban las manos de nuevo al abrir la carpeta. Lo primero que vio Sara fue una carta con su nombre escrito con letra clara. La abrió y empezó a leer. Vincent había escrito que el guión que estaba a punto de leer no se parecía a ningún otro guión jamás escrito. Decía que la mayoría de las obras trataban de fingir ser otra persona, pero que ésta trataba de descubrir quién eras realmente. La carta continuaba explicando que la obra se llamaba The Mirror's Edge. Vincent escribió que el título se refería a la delgada línea entre quienes fingimos ser y quienes realmente somos. Dijo que la mayoría de las personas pasan toda su vida sin cruzar esa línea. Se mantienen a salvo ocultando su verdadero yo al mundo, y a veces, incluso a sí mismas. Sara pasó la página y encontró otra carta. Esta era de un abogado. La carta decía que si Sara decidía participar en la obra, tendría que firmar papeles que declararan que comprendía los riesgos. Decía que la obra podría provocarle emociones fuertes o recordar momentos dolorosos de su pasado. Decía que algunos actores habían tenido que hablar con médicos después de actuar en las obras de Vincent. Esto asustó a Sara, pero también despertó su curiosidad.
¿Qué clase de obra podía ser tan impactante como para que los actores necesitaran abogados y médicos? Había participado en muchas obras antes, y ninguna la había afectado tanto. Pasó a la página siguiente para encontrar el guión. Pero lo que Sara encontró no era un guión normal en absoluto. En lugar de escenas con nombres de personajes y diálogos, había páginas de preguntas y ejercicios. La primera página se titulaba Ejercicio 1. El momento en que te sentiste invisible por primera vez. Debajo, había instrucciones que le hicieron sentir un nudo en el estómago. El ejercicio pedía al actor que pensara en la primera vez en su vida en que sintió que nadie se preocupaba por él ni lo veía. Decía que recordara exactamente dónde estaba, que llevaba puesto y quién estaba allí. Luego, decía que contara esa historia al público como si estuviera sucediendo ahora mismo, en el momento presente. Sara recordaba con mucha claridad su primer momento de sentirse invisible. Tenía 7 años y sus padres estaban peleando en la cocina. Se gritaban por dinero y trabajo. Sara había bajado porque había tenido una pesadilla y quería que su madre la consolara. Pero sus padres estaban tan enojados entre sí que ni siquiera notaron su presencia. Sara se quedó en la puerta durante 10 minutos llorando en silencio. Y ninguno de sus padres la miró ni una sola vez. La idea de contar esta historia en una habitación llena de desconocidos la hacía sentir mal. Pero siguió leyendo. El siguiente ejercicio era aún más difícil. Se llamaba La mentira que te dices a ti mismo todos los días. Las instrucciones indicaban que debían identificar la mentira más grande que el actor se decía a sí mismo para sentirse mejor con su vida. Luego tenían que explicar al público por qué esa mentira no era cierta y cuál era la verdad real. Sara sabía exactamente lo que él. R. Lie Wes. Todos los días se repetía a sí misma que era una buena actriz, pero que aún no había tenido su gran oportunidad. Se decía que tenía talento y que algún día alguien importante la descubriría. Pero la verdad era que Sara temía no ser lo suficientemente buena. Temía que, después de 3 años intentándolo, tal vez no tuviera lo necesario para ser una verdadera actriz. A medida que Sara leía más ejercicios, se dio cuenta de que esto no era realmente una obra de teatro. Era más como terapia o asesoramiento, pero representado frente a un público. Cada ejercicio estaba diseñado para que el actor se enfrentara a algo sobre sí mismo que normalmente intentaba ocultar u olvidar. Un ejercicio pedía a los actores que llamaran a alguien a quien hubieran lastimado y se disculparan en el escenario. Otro les pedía que describieran su mayor miedo y explicaran por qué. Había un ejercicio sobre lo peor que les había pasado en la vida y otro sobre lo que más les avergonzaba. Sara encontró una sección del guión que explicaba cómo funcionaría la actuación. No habría vestuario, ni escenografía, ni música. 4 actores se sentarían en el escenario, solo con micrófonos, y contarían sus historias. El público no sabría qué historias escucharía. Ni siquiera los actores sabrían exactamente qué dirían hasta que estuvieran en el escenario. El guión explicaba que cada función sería diferente porque los actores descubrirían cosas nuevas sobre sí mismos cada noche. Algunas noches recordarían cosas que habían olvidado. Otras, comprenderían aspectos de sus vidas de una manera nueva. El guión decía que actuar en esta obra era como mirarse en un espejo que mostraba no solo el rostro, sino también el alma. Al final de la página había una advertencia escrita en letras rojas. Decía que los actores que actuaran en el espejo cambiarían permanentemente. Decía que una vez que se enfrentaran a la verdad sobre sí mismos frente al público, nunca podrían volver a fingir o mentir sobre quiénes eran. Decía que algunos actores encontraban esta libertad maravillosa, pero otros la encontraban aterradora. Sara leyó más páginas y encontró historias de actores que habían participado en las obras de Vincent. Un actor escribió que la experiencia le había salvado la vida porque lo obligó a admitir que tenía un problema con el alcohol. Dijo que fingir que estaba bien casi lo mata, pero decir la verdad en el escenario le dio el coraje para buscar ayuda. Otro actor escribió que la obra había arruinado su relación con su familia. Dijo que después de ser tan honesta en el escenario,
No podía volver a fingir que todo estaba bien con sus padres. Tuvo que contarles cómo sus peleas de niña la habían lastimado. Sus padres se enojaron y dejaron de hablarle durante 2 años. Un tercer actor escribió que la obra había sido lo mejor que le había pasado en la vida. Dijo que aprender a ser completamente honesto lo había convertido en un mejor actor, un mejor amigo y una mejor persona. Dijo que ya no tenía miedo de lo que la gente pensara de él porque ya había compartido sus peores secretos con desconocidos. Al leer estas historias, Sara se dio cuenta de que Vincent le había estado diciendo la verdad. Esta obra realmente cambiaría su vida. No había forma de hacer lo que pedía el guión y seguir siendo la misma persona. La pregunta era si sería lo suficientemente valiente para descubrir quién era realmente bajo todas las mentiras y miedos que había estado cargando. Sara miró el reloj y vio que era casi medianoche. Llevaba 4 horas leyendo. Su café estaba frío y le dolía la espalda de estar sentada en la dura silla de la cocina. Pero no estaba cansada. Su mente estaba llena de pensamientos, miedos y emoción. Fue al baño y se miró en el espejo. El rostro que la miraba era el mismo que veía todos los días. Pero ahora se preguntaba qué veían los demás cuando la miraban. ¿Vieron a través de su actuación como Vincent? ¿Se dieron cuenta de que estaba asustada, sola y desesperada porque alguien se fijara en ella? Sara volvió a la cocina y leyó la última página del guión. Era una carta de Vincent explicando cómo decidir si participar o no en la obra. Escribió que la decisión no podía tomarse con lógica ni reflexión. Dijo que tenía que hacerse con instinto y valentía. Dijo que las personas que estaban destinadas a estar en su obra lo sabrían en sus corazones, incluso si sus mentes tenían miedo. Al final de la página, Vincent había escrito su número de teléfono. Dijo que Sara debería llamarlo por la mañana si quería estar en el borde del espejo. Dijo que si llamaba, no habría vuelta atrás. Los ensayos comenzarían de inmediato y la obra se estrenaría en 6 semanas. Sara cerró la carpeta y se sentó en su tranquilo apartamento. Afuera de su ventana, podía escuchar autos y gente caminando por la calle. El mundo seguía su curso normal, pero Sara sentía que todo había cambiado. Sentía como si estuviera al borde de un precipicio, y Vincent Blackwood le pidiera que saltara. Sara sabía que podía tirar el guión a la basura y volver a su vida normal. Podía seguir sirviendo comida en el restaurante y asistiendo a audiciones para obras de teatro. Podía seguir fingiendo que estaba bien y que sus sueños se harían realidad algún día. O podía llamar a Vincent por la mañana y decirle que sí a la oportunidad más aterradora de su vida. Sara no durmió esa noche. Se quedó tumbada en la cama mirando al techo y pensando en el guión. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos grises de Vincent Blackwood mirándola. Ella seguía oyendo su voz que le decía, «Toca si te atreves». Para cuando salió el sol, Sara sabía lo que tenía que hacer. A las 8 de la mañana, Sara llamó al número que Vincent le había dado. Le temblaban las manos al marcar. El teléfono sonó 3 veces antes de que Vincent contestara. Su voz sonaba exactamente igual que en el teatro, tranquila y seria. Sara le dijo a Vincent que quería participar en su obra. Esperaba que le hiciera preguntas o le contara más sobre lo que tendría que hacer. Pero Vincent simplemente se despidió y le dio una dirección. Le dijo que estuviera allí a las 2 de esa tarde para el primer ensayo. Luego colgó el teléfono. Sara pasó la mañana intentando desayunar, pero tenía el estómago demasiado revuelto. Intentó leer un libro, pero no podía concentrarse en las palabras. No dejaba de pensar en los ejercicios del guión y se preguntaba cómo sería hacerlos delante de otras personas. A la 1:30, Sara tomó el autobús a la dirección que Vincent le había dado. Ella estaba en una parte de la ciudad en la que nunca había estado. Los edificios eran viejos y muchos parecían vacíos. Sara encontró la dirección correcta y vio que era un gran almacén sin ventanas. No había ningún letrero en el edificio, solo un número pintado en la puerta. Sara llamó a la puerta y esperó. Después de 1 minuto, la puerta se abrió y apareció Vincent.
Vestía la misma ropa negra que había usado el día anterior. No sonrió ni saludó. Simplemente se hizo a un lado para dejar entrar a Sara. Dentro del almacén, Sara se sorprendió por lo que vio. El espacio era enorme y estaba casi vacío. En el centro de la sala, alguien había construido un pequeño teatro. Había unas 50 sillas dispuestas en filas frente a un escenario sencillo. El escenario era solo una plataforma elevada con 4 sillas. No había cortinas, luces ni decoración. Vincent condujo a Sara a la zona del escenario donde esperaban otras 3 personas. Las presentó como los demás actores de la obra. El primero era un hombre de unos 30 años. Un anciano llamado Marcus. Tenía cabello oscuro y ojos cansados. Estrechó la mano de Sara, pero no sonrió. La segunda actriz era una mujer llamada Elena. Parecía tener 20 y tantos años y tenía cabello largo y negro. Era muy hermosa, pero había algo triste en su rostro. Cuando estrechó la mano de Sara, su apretón fue muy firme, como si intentara demostrar su fuerza. El tercer actor era un joven llamado David. Parecía tener apenas 20 años. Tenía cabello rubio y energía nerviosa. No dejaba de moverse y tocar cosas. Cuando Vincent lo presentó, David intentó hacer bromas, pero nadie se rió. Después de las presentaciones, Vincent les dijo a los 4 actores que se sentaran en las sillas del escenario. Sara se sintió extraña sentada allí. Las sillas estaban frente a los asientos vacíos del público, lo que hizo que Sara pensara en todas las personas que eventualmente estarían sentadas allí viéndola contar sus secretos. Vincent se paró frente al escenario y explicó cómo funcionarían los ensayos. Dijo que durante las próximas 6 semanas, los 4 actores se reunirían todos los días para 4 horas. Durante ese tiempo, practicarían los ejercicios del guión. Comenzarían con ejercicios fáciles y avanzarían gradualmente hacia los más difíciles. Vincent dijo que lo más importante era que los actores aprendieran a confiar los unos en los otros. Dijo que compartirían cosas que nunca le habían contado a nadie. Si no podían confiar los unos en los otros, nunca podrían confiar en el público. Luego, Vincent presentó a otra persona que había estado sentada tranquilamente en la parte trasera del teatro. Se llamaba Doctora Catherine Wells y era psicóloga. Tenía unos 40 años, cabello canoso y ojos amables. Vincent explicó que la doctora Wells estaría presente durante todos los ensayos para ayudar a los actores si se alteraban demasiado o si recordar momentos dolorosos se volvía demasiado difícil. La doctora Wells se puso de pie y habló con los 4 actores. Les dijo que lo que estaban a punto de hacer era muy valiente, pero también muy arriesgado. Dijo que cuando las personas empezaban a decir la verdad sobre sus vidas, a veces recordaban cosas que habían olvidado o sentían emociones que habían tenido. Había estado escondido durante años. Dijo que esto era normal y saludable, pero que también podía ser aterrador. La doctora Wells explicó que si alguno de los actores sentía que necesitaba parar o tomarse un descanso, debía decírselo de inmediato. Dijo que no le daba vergüenza pedir ayuda. Dijo que ser fuerte significaba saber cuando necesitabas apoyo, no fingir que podías con todo sola. Después de que la doctora Wells terminara de hablar, Vincent les dijo a los actores que comenzaran con su primer ejercicio. Se llamaba Hola, mi nombre es, y parecía sencillo. Cada actor solo tenía que decir su nombre y una verdad sobre sí mismo. Pero Vincent dijo que tenían que decir algo cierto que normalmente guardaban en secreto. Marcus fue el primero. Dijo su nombre y luego dijo, llevo 8 meses sobrio, pero todavía quiero beber todos los días. Su voz era tranquila y seria. Sara se dio cuenta de que no le era fácil decirlo. Elena fue la siguiente. Dijo su nombre y luego dijo, me mudé a Los Ángeles para alejarme de mi novio, que solía pegarme, pero todavía tengo pesadillas con que me encuentre. Su voz era firme, pero Sara pudo ver que le temblaban las manos. David fue el tercero. Dijo su nombre y luego añadió, les digo a todos que me mudé aquí para ser actor,
pero en realidad solo quería alejarme de mis padres, que piensan que soy un fracaso. Intentó sonreír después de decirlo, pero la sonrisa parecía falsa. Entonces fue el turno de Sara. Dijo su nombre y luego hizo una larga pausa. Había pensado en lo que diría, pero ahora que había llegado el momento, las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente, dijo, he estado fingiendo confianza durante tanto tiempo que no recuerdo cómo se siente ser yo misma. Después de que los 4 actores hablaran, Vincent les pidió que se miraran. Dijo que acababan de compartir más verdad en 5 minutos que la mayoría de la gente en meses. Dijo que esto era solo el comienzo y que cada día profundizarían más. Durante el resto del primer ensayo, Vincent hizo que los actores hicieran ejercicios sencillos de confianza. Tenían que caer hacia atrás y dejar que otro actor los atrapara. Tuvieron que cerrar los ojos y dejar que alguien los guiara por la sala. Tuvieron que decirse mutuamente una cosa que les gustaba de sí mismos y una que no. A Sara estos ejercicios le resultaron más difíciles de lo esperado. No estaba acostumbrada a confiar en los demás, especialmente en personas que acababa de conocer. Pero podía ver que Marcus, Elena y David se esforzaban tanto como ella. Todos estaban asustados, pero todos dispuestos a intentarlo. Durante un descanso, Sara habló con Elena mientras Marcus y David practicaban un ejercicio. Elena le contó a Sara que llevaba 6 meses en Los Ángeles. Dijo que dejar su antigua vida había sido lo más difícil que había hecho, pero también lo mejor. Dijo que, por primera vez en años, sentía que podía respirar. Sara le preguntó a Elena si tenía miedo de hacer la obra. Elena dijo que sí, pero también que estaba emocionada. Dijo que estaba cansada de tener miedo todo el tiempo. Dijo que tal vez si podía ser valiente en el escenario, también podría serlo en la vida real. Al final del ensayo, Vincent les dijo a los actores que lo habían hecho bien el primer día. Les dijo que mañana empezarían a trabajar en ejercicios más difíciles. Les recordó que podían parar en cualquier momento, pero que una vez que empezaran a profundizar en sus emociones, sería más difícil parar. Vincent también les dijo que no hablaran con nadie sobre lo que estaban haciendo en los ensayos. Les explicó que el trabajo que estaban haciendo era privado y sagrado. Les dijo que si empezaban a explicárselo a amigos o familiares, podrían perder el valor para continuar. Mientras Sara caminaba hacia la parada del autobús después del ensayo, se sentía diferente a esa mañana. Sintió que había dado el primer paso de un viaje, pero no tenía ni idea de a dónde la llevaría. Pensó en la confesión de Marcus sobre sus ganas de beber, las pesadillas de Elena y los sentimientos de David hacia sus padres. Sara se dio cuenta de que no era la única persona asustada y sola. Todos teníamos secretos y dolor que cargábamos con nosotros. Quizás por eso las obras de Vincent eran tan impactantes. Mostraban a la gente que no estaban solos en sus luchas. En el autobús de regreso a casa, Sara miró a los demás pasajeros y se preguntó qué secretos ocultaban. Se preguntó qué dirían si tuvieran que hacer el ejercicio de Vincent y compartir una verdad sobre sí mismos. Se preguntó si todos fingían estar bien, como ella había estado fingiendo durante años. Esa noche, Sara escribió en su diario sobre el primer ensayo. Escribió sobre lo asustada que estaba, pero también sobre lo emocionada que se sentía. Escribió sobre los otros actores y lo valientes que habían sido al compartir sus secretos. Escribió que sentía que finalmente estaba haciendo algo real con su vida. Antes de dormirse, Sara se miró de nuevo en el espejo. Seguía viendo la misma cara, pero algo en sus ojos parecía diferente. Parecía alguien que había decidido dejar de esconderse. Parecía alguien que estaba lista para descubrir quién era realmente, sin importar lo aterrador que fuera. Podría ser. Habían pasado 3 semanas desde que Sara empezó los ensayos con Vincent Blackwood. Todos los días tomaba el autobús al almacén y pasaba 4 horas con Marcus, Elena y David haciendo ejercicios que los llevaban a profundizar en sus propias mentes y corazones. Lo que había comenzado como simples ejercicios de confianza se había convertido en algo mucho más intenso.
Sara empezaba a notar cambios en sí misma que la asustaban. Tenía sueños sobre su infancia casi todas las noches. A veces se despertaba llorando, recordando cosas que creía haber olvidado. Los sueños eran tan reales que al despertar, se sentía confundida sobre si era una niña o una adulta. Los ejercicios del ensayo se volvían cada día más difíciles. Ayer, Vincent les había hecho hacer un ejercicio llamado El día que terminó tu infancia. Cada actor tenía que recordar el momento exacto en que se dio cuenta de que el mundo no era seguro y que los adultos no podían protegerlos de todo. Cuando le tocó el turno a Sara, se encontró hablando del día en que murió su abuelo. Tenía 9 años y su abuelo había sido la única persona de su familia que siempre la hacía sentir especial. La llevaba al parque y la empujaba en los columpios. Le leía cuentos y le decía que era inteligente y hermosa, y que podría hacer lo que quisiera cuando fuera mayor. Pero entonces su abuelo enfermó de cáncer. Sara lo vio adelgazar y debilitarse cada semana. Sus padres le dijeron que mejoraría, pero Sara podía ver en sus ojos que mentían. El día que murió su abuelo, Sara se dio cuenta de que sus padres le habían mentido sobre muchas cosas. Se dio cuenta de que no podían protegerla de la tristeza y la pérdida. Ese fue el día en que dejó de creer que todo estaría bien. Mientras Sara contaba esta historia durante el ensayo, algo extraño sucedió. No solo estaba recordando la historia. La estaba sintiendo de nuevo como si tuviera 9 años y perdiera a su abuelo por primera vez. Empezó a llorar tan fuerte que no podía hablar. El doctor Wells tuvo que venir a ayudarla a calmarse. A Marcus le costaba aún más hacer los ejercicios. Durante el ensayo sobre el trauma infantil, contó la historia del día en que encontró a su madre desmayada en el suelo del baño. Tenía 12 años. Al llegar a casa de la escuela, la encontró inconsciente por haber bebido demasiado alcohol. Tuvo que llamar a una ambulancia y acompañarla al hospital. Marcus dijo que ese fue el día en que decidió que tenía que cuidarse porque nadie más lo haría. Dijo que se prometió a sí mismo que nunca sería débil como su madre. Pero luego empezó a beber a los 16 años. A los 25, era igual que ella. Dijo que la vergüenza de convertirse en lo que más odiaba casi lo mata. Después de que Marcus terminó su historia, se quedó sentado en silencio un buen rato. Luego empezó a temblar y no podía parar. Vincent les dijo a todos que descansaran mientras el doctor Wells hablaba con Marcus en privado. Cuando regresaron, Marcus parecía agotado, pero dijo que quería continuar. La historia de Elena trataba sobre la primera vez que su novio la golpeó. Dijo que tenía 19 años y creía estar enamorada. Su novio era celoso y controlador, pero Elena pensó que eso significaba que se preocupaba por ella. Una noche, estaban en una fiesta y Elena habló con otro hombre durante unos minutos. Al llegar a casa, su novio la abofeteó. Elena dijo que lo peor no fue el dolor de la agresión. Lo peor fue que ella lo excusó. Se dijo a sí misma que estaba borracho y que no lo decía en serio. Dijo que tenía tanto miedo de estar sola que se convenció de que ser lastimada era mejor que ser abandonada. Se quedó con él 3 años más antes de finalmente encontrar el coraje para irse. La historia de David era diferente a las demás, pero igual de dolorosa. Habló del día en que se dio cuenta de que sus padres se avergonzaban de él. Tenía 17 años y acababa de decirles que quería ser actor en lugar de ir a la universidad para estudiar negocios, como ellos querían. Su padre lo miró con disgusto y dijo que la actuación no era un trabajo de verdad para hombres de verdad. Su madre lloró y dijo que no sabía dónde se había equivocado como madre. David dijo que sus padres le hacían sentir que algo andaba mal en él por querer crear arte en lugar de ganar dinero. Dijo que vino a Los Ángeles no solo para convertirse en actor, sino para demostrarles a sus padres que no era el fracaso que ellos creían. Pero después de 2 años de rechazo y de luchar para pagar el alquiler, David empezaba a creer que sus padres tenían razón. Después de que los 4 actores compartieran sus historias, Vincent les dijo que acababan de cruzar una línea importante. Dijo que ya no actuaban ni interpretaban. Estaban siendo completamente honestos sobre su dolor más profundo.
Dijo que esta era la parte más difícil del proceso, pero también la más importante. La doctora Wells habló con el grupo sobre lo que les estaba sucediendo emocionalmente. Explicó que cuando la gente empezaba a recordar, al recordar y hablar de viejos traumas, sus cerebros a veces tenían dificultades para distinguir entre el pasado y el presente. Dijo que por eso Sarah se sentía como si tuviera 9 años otra vez cuando hablaba de su abuelo y Marcus empezaba a temblar cuando hablaba de su madre. La doctora Wells dijo que esto era normal y saludable, pero que también podía ser abrumador. Les dio a cada actor su número de teléfono y les dijo que la llamaran si necesitaban hablar entre ensayos. Dijo que hacer este tipo de trabajo emocional era como hacer ejercicio físico. Si se esforzaban demasiado y demasiado rápido, podían lastimarse. Esa noche, Sarah se fue a casa sintiendo que todo su mundo se había trastocado. No dejaba de pensar en las historias que los otros actores habían compartido. Se sentía más cerca de Marcus, Elena y David que de nadie en su vida. Se habían visto en sus momentos más vulnerables y desolados, y de alguna manera eso había creado un vínculo más fuerte que la amistad. Pero Sarah también sentía miedo por lo que le estaba sucediendo a su mente. Recordaba cosas de su infancia en las que no había pensado en años. Sentía emociones que había enterrado tan profundamente que creía que se habían ido para siempre. A veces sentía que perdía el control de sí misma. Sarah llamó a su madre esa noche, algo que no había hecho en semanas. Quería oír una voz familiar y sentirse conectada con su antigua vida. Pero cuando su madre le preguntó cómo estaba, Sarah descubrió que no podía darle su respuesta falsa de siempre. No podía decir bien o estupendamente como siempre. En cambio, Sarah se encontró contándole a su madre sobre su abuelo y cuánto aún lo extrañaba. Su madre estaba sorprendida porque Sarah nunca antes había hablado de sus sentimientos sobre la muerte de su abuelo. La madre de Sarah dijo que se había preocupado por Sarah después del funeral porque Sarah parecía muy callada y triste. Pero Sarah siempre había dicho que estaba bien. La madre de Sarah dijo que se alegraba de que Sarah finalmente hablara de su abuelo. Dijo que ella también siempre lo había querido y que aún lo extrañaba. Por primera vez en años, Sarah sintió que estaba teniendo una conversación real con su madre en lugar de simplemente fingir que todo estaba bien. Después de colgar el teléfono, Sarah se dio cuenta de que los ejercicios de Vincent ya estaban cambiando su forma de hablar con la gente en su vida cotidiana. Le resultaba cada vez más difícil mentir o fingir. Era como si el muro que había construido entre sus verdaderos sentimientos y el mundo comenzara a resquebrajarse. Al día siguiente, durante el ensayo, Vincent les dijo a los actores que estaban listos para la siguiente fase de su trabajo. Les dijo que habían aprendido a confiar el uno en el otro y a ser honestos sobre su pasado. Ahora necesitaban aprender a ser honestos sobre su presente. Dijo que los ejercicios se centrarían en sus miedos, deseos y secretos actuales. Vincent explicó que la función final sería en 3 semanas. Dijo que para entonces los actores tendrían que sentirse cómodos compartiendo sus verdades más profundas en una sala llena de desconocidos. Dijo que el público podría notar si se estaban guardando algo o intentando protegerse. Sarah sintió una mezcla de emoción y terror al oír esto. 3 semanas parecían muy poco tiempo para prepararse para algo tan intenso, pero también sentía que ya había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Había abierto puertas en su mente y corazón que ya no podía cerrar. Durante el descanso, Marcus se acercó a hablar con Sarah. Le contó que había estado pensando en dejar la obra porque los ejercicios le estaban provocando sentimientos sobre la bebida que le asustaban. Dijo que temía que recordar todo su dolor le hiciera querer volver a beber. Pero Marcus también dijo que se sentía más fuerte que en meses. Dijo que hablar de su madre y su adicción con personas que no lo juzgaban le estaba ayudando a comprenderse mejor a sí mismo. Dijo que pensaba que si lograba superar las siguientes 3 semanas, podría finalmente liberarse de la vergüenza que había controlado su vida. Elena se unió a la conversación y dijo que sentía lo mismo. Dijo que los ejercicios le traían recuerdos de su relación abusiva que le provocaba pesadillas, pero también dijo que se sentía más valiente que nunca.
Dijo que estaba cansada de tener miedo de su pasado y que tal vez enfrentarlo directamente era la única manera de seguir adelante. David dijo que hablar de sus padres en el ensayo le había hecho darse cuenta de algo importante. Dijo que había estado intentando convertirse en actor para demostrarles algo a sus padres, pero que esa era la razón equivocada. Dijo que quería actuar porque lo hacía sentir vivo y creativo, no porque quisiera impresionar a nadie. Mientras Sara escuchaba a sus compañeros actores, se dio cuenta de que todos estaban pasando por el mismo proceso. La mañana del estreno, Sara se despertó a las 5 de la mañana, aunque su alarma estaba programada para las 7. Su corazón latía rápido y sentía que podría vomitar. Hoy era el día para el que se había estado preparando durante 6 semanas de los ensayos más intensos de su vida. Esta noche, se sentaría en un escenario y contaría sus secretos más profundos a una sala llena de desconocidos. Sara se levantó de la cama y preparó café, pero le temblaban tanto las manos que lo derramó sobre la encimera. Intentó desayunar, pero sentía la comida como cartón en la boca. No dejaba de pensar en todos los ejercicios que había hecho en el ensayo y se preguntaba qué historias contaría esa noche. Vincent les había dicho a los actores que no sabrían exactamente qué dirían hasta que estuvieran sentados en el escenario. La actuación se guiaría por sus emociones del momento. A las 10 de la mañana, sonó el teléfono de Sara. Era Elena y parecía tan nerviosa como ella. Elena dijo que no había dormido nada y que estaba pensando en escaparse a otra ciudad en lugar de hacer la función. Sara le dijo a Elena que ella también tenía miedo, pero que habían llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Elena comentó que los ensayos ya la habían cambiado tanto que se sentía otra persona. Dijo que hace 3 semanas nunca habría tenido el valor de llamar a alguien y admitir que tenía miedo. Dijo que tal vez ser valiente no consistía en no tener miedo. Tal vez se trataba de hacer algo importante incluso estando aterrorizada. Después de hablar con Elena, Sara se sintió un poco más tranquila. Pasó el resto de la mañana limpiando su apartamento y lavando la ropa solo para mantener las manos ocupadas. Pero su mente seguía volviendo al teatro y a lo que sucedería esa noche. A las 2 de la mañana, Sara tomó el autobús al almacén para el ensayo final. Cuando llegó, encontró a Marcus, Elena y David sentados tranquilamente en el escenario. Todos parecían tan nerviosos como ella. Nadie hablaba ni bromeaba como de costumbre. El peso de lo que estaban a punto de hacer flotaba en el aire como una manta pesada. Vincent llegó unos minutos después con la doctora Wells. Vincent parecía más tranquilo que de costumbre, pero Sara pudo ver algo intenso en sus ojos grises. Les dijo a los 4 actores que hoy era el día más importante de sus vidas. Dijo que después de esta noche, ninguno de ellos volvería a ser el mismo. La doctora Wells les recordó a los actores que estaría en el teatro durante la función. Les dijo que si alguno se sentía abrumado o necesitaba parar, la buscaran entre el público. Les dijo que no había vergüenza en pedir ayuda, incluso en medio de la función. Vincent hizo que los actores repasaran algunos de sus ejercicios por última vez, pero les dijo que no planearan lo que dirían esa noche. Dijo que el poder de la función residía en decir la verdad en el momento, no en ensayar discursos. Dijo que el público podría distinguir si estaban diciendo algo que habían practicado en lugar de algo que estaban sintiendo en ese momento. Durante el ensayo, Sara se encontró hablando de su padre por primera vez. Siempre se había centrado en la muerte de su abuelo durante los ejercicios, pero hoy se sentía lista para hablar de algo más difícil. Les contó a los demás actores cómo su padre se había ido cuando ella tenía 12 años. Sara dijo que su padre le había prometido llevarla al cine por su cumpleaños. Esperó junto a la ventana toda la tarde, con su mejor vestido y el bolso que le había regalado su abuela, pero su padre nunca llegó. Su madre finalmente le dijo que su padre se había mudado a otro estado y no regresaría. Sara dijo que durante años se culpó por la partida de su padre. Pensó que si hubiera sido una mejor hija, él se habría quedado. Pensó que si hubiera sido más guapa, más inteligente o más divertida,
él la habría querido lo suficiente como para cumplir sus promesas. No fue hasta que fue adulta que se dio cuenta de que su padre se había ido por sus propios problemas, no por nada que ella hubiera hecho. Mientras Sara contaba esta historia, sintió las mismas emociones que sintió cuando tenía 12 años y esperaba junto a la ventana. Se sentía confundida, abandonada e insuficiente. Pero también sentía algo nuevo. Estaba enojada con su padre por haber lastimado a un hijo que lo amaba. Se sentía orgullosa de sí misma por haber sobrevivido a su abandono y haber construido una vida sin él. Marcus, Elena y David escucharon la historia de Sara sin intentar consolarla ni aconsejarla. Simplemente la dejaron sentir sus emociones sin intentar solucionarlas. Esto era algo que todos habían aprendido durante los ensayos. A veces, lo más útil era simplemente presenciar el dolor de alguien sin intentar que desapareciera. Después del ensayo, Vincent les dijo a los actores que se fueran a casa a descansar. Les dijo que cenaran ligero y trataran de mantener la calma. Les dijo que en unas horas, la gente empezaría a llegar al teatro. Les dijo que algunos de los espectadores serían críticos y otros actores, pero la mayoría serían personas comunes que habían oído hablar de la obra y sentían curiosidad. Vincent les recordó a los actores que el público no era su enemigo. Dijo que la mayoría de la gente iba al teatro porque quería sentir algo real. Dijo que al compartir sus historias, los actores le estarían dando al público la oportunidad de ver sus propias vidas con más honestidad. A las 6 de la tarde, Sara regresó al almacén. Vestía ropa negra sencilla, tal como Vincent les había dicho a todos los actores. No había vestuario, maquillaje ni utilería. Lo único que habría en el escenario serían 4 personas diciendo la verdad. Cuando Sara entró al teatro, se sorprendió al ver que los 50 asientos estaban llenos. Había gente de todas las edades, desde estudiantes universitarios hasta parejas de ancianos. Algunos parecían emocionados, otros nerviosos. Sara se dio cuenta de que el público probablemente estaba tan asustado como los actores. Detrás del escenario, Vincent había instalado una pequeña sala donde los actores podían esperar antes de la función. Sara, Marcus, Elena y David se sentaron juntos en silencio. Habían pasado 6 semanas preparándose para este momento, pero ahora que había llegado, no quedaba nada más que decir. Sara miró a sus compañeros actores y sintió una oleada de cariño por ellos. Estas 3 personas la habían visto en su momento más vulnerable y roto, y no la habían juzgado ni intentado arreglarla. Simplemente la habían aceptado tal como era. Sabía que, pasara lo que pasara en el escenario esa noche, siempre estaría agradecida por su amistad. A las 7:30, Vincent fue a buscar a los actores. Les dijo que era hora de empezar. El corazón de Sara empezó a latir tan rápido que pensó que todos podrían oírlo. Sentía la boca seca y las piernas débiles. Pero cuando Vincent preguntó si todos estaban listos, los 4 actores dijeron que sí. Subieron juntos al escenario. Las luces eran brillantes y Sara pudo ver claramente los rostros del público. Parecían curiosos y expectantes. Sara se sentó en su silla y ajustó el micrófono frente a ella. Miró a todos los desconocidos que esperaban escuchar su historia. Vincent se paró a un lado del escenario y presentó a los 4 actores. Explicó que compartirían historias reales de sus vidas. Dijo que algunas historias podrían ser difíciles de escuchar, pero que todas eran reales. Comentó que los actores habían pasado 6 semanas preparándose para ser completamente honestos y pidió al público que escuchara con el corazón abierto. Entonces Vincent abandonó el escenario y Sara se quedó sola con Marcus, Elena y David bajo las brillantes luces. El teatro estaba en completo silencio. Sara podía oír su propia respiración y el sonido de la gente moviéndose en sus asientos. Miró a los demás actores y vio su propio miedo reflejado en sus ojos. Pero también vio algo más. Vio coraje, determinación y amor. Se habían prometido el uno al otro y a sí mismos decir la verdad, sin importar lo aterradora que fuera. Habían llegado demasiado lejos como para echarse atrás ahora.
Sara respiró hondo y se inclinó hacia el micrófono. No sabía qué historia iba a contar primero, pero sabía que las palabras saldrían. Por primera vez en su vida, Sara estaba lista para mostrarle al mundo quién era exactamente, sin esconderse, fingir ni mentir. El público esperó en silencio mientras Sara abría la boca para hablar. En ese momento, todo cambió. La niña que había pasado años intentando ser invisible estaba a punto de hacerse completamente visible. La mujer que se había escondido tras sonrisas falsas y palabras cautelosas estaba a punto de decir la verdad que llevaba años enterrada en su corazón. Sara miró directamente a una mujer en la primera fila y comenzó a contar la historia del día en que su padre nunca regresó a casa. Al principio, la voz de Sara temblaba, pero al empezar a contar la historia de la espera de su padre, algo asombroso sucedió. Las palabras empezaron a fluir de ella como agua atrapada tras una presa durante años. No estaba actuando ni representando. Simplemente recordaba, sentía y compartía. Le contó al público cómo se sentaba junto a la ventana con su mejor vestido, mirando el reloj cada pocos minutos. Describió lo emocionada que había estado y lo segura que estaba de que su padre vendría. Habló del momento en que su madre finalmente le dijo que su padre se había ido para siempre. Pero entonces Sara hizo algo que la sorprendió incluso a ella. Empezó a hablarle directamente a su padre como si estuviera entre el público. Le contó cuánto la había dolido su promesa rota. Le contó que había pasado años pensando que no era lo suficientemente buena para amar. Le dijo que lo perdonaba, pero que nunca olvidaría lo que le había hecho a una niña que confiaba en él. Mientras Sara hablaba, pudo ver a la gente del público llorando. Algunos se secaban los ojos con pañuelos. Otros la miraban boquiabiertos. Sara se dio cuenta de que muchas de estas personas probablemente tenían sus propias historias de abandono o decepción por personas que amaban. Cuando Sara terminó su relato, el teatro quedó en completo silencio durante un largo rato. Entonces Marcus se inclinó hacia su micrófono y comenzó a hablar. Le contó al público sobre la mañana en que se despertó y se dio cuenta de que había estado borracho durante 3 días seguidos. Dijo que estaba tirado en el suelo del baño sobre su propio vómito y que no recordaba cómo había llegado allí. Marcus dijo que en ese momento fue cuando finalmente comprendió que iba a morir si no dejaba de beber. Dijo que no tenía miedo de morir, pero sí de morir sin hacer nada importante. Dijo que ese día llamó a su hermana y le pidió que lo ayudara a dejar de beber. Era la primera vez en su vida adulta que pedía ayuda a alguien. Marcus habló de lo difícil que era mantenerse sobrio cuando todo en su vida le recordaba la bebida. Dijo que algunos días deseaba tanto el alcohol que no podía pensar en nada más. Dijo que ir a los ensayos todos los días le había dado algo en que concentrarse además de su adicción. Dijo que contar su historia esa noche fue lo más importante que había hecho en su vida. Cuando Marcus terminó, Elena comenzó a hablar. Les contó a los presentes la noche en que finalmente decidió dejar a su novio abusivo. Dijo que la había golpeado tan fuerte que le dejó un ojo morado y el labio partido. Se miraba en el espejo del baño, intentando cubrir los moretones con maquillaje para poder ir a trabajar al día siguiente. Elena contó que, mientras estaba allí, ocultando la evidencia de lo que él le había hecho, se dio cuenta de que lo estaba ayudando a lastimarla, le estaba facilitando fingir que no era una persona violenta. Dijo que en ese momento decidió que prefería estar sola y asustada que quedarse con alguien que la lastimaba. Elena habló de lo aterrador que fue dejar todo lo que conocía, incluso cuando lo que conocía era doloroso. Dijo que mudarse a Los Ángeles con una sola maleta había sido lo más aterrador que había hecho en su vida. Pero dijo que cada día de libertad valía la pena el miedo que había sentido. Elena miró directamente a una mujer del público, de aproximadamente su edad, y dijo que si alguien que escuchaba estaba en una situación como la suya, merecía algo mejor. Dijo que el amor nunca debería dañar el cuerpo ni el espíritu. Dijo que estar solo no era lo peor que le podía pasar a alguien. Lo peor era olvidar que uno merece ser tratado con amabilidad. Cuando Elena terminó, David respiró hondo y comenzó su relato.
Le contó al público sobre la llamada que había recibido de sus padres la semana anterior. Su padre lo había llamado para decirle que estaba desperdiciando su vida y que debería volver a casa y buscar un trabajo de verdad. Su padre decía que la actuación era para gente que no podía hacer nada útil. David dijo que por un momento le había creído a su padre. Dijo que había estado luchando en Los Ángeles durante 2 años, trabajando en una cafetería y yendo a audiciones que no llevaban a nada. Dijo que a veces sentía que sus padres tenían razón y que solo se estaba engañando a sí mismo sobre su talento. Pero David dijo que hacer la obra de Vincent le había enseñado algo importante. Dijo que crear arte no se trataba de demostrar nada a los demás. Se trataba de expresar algo verdadero que vivía en su interior. Dijo que incluso si nunca se hacía famoso ni ganaba dinero actuando, preferiría intentar crear algo hermoso que pasar su vida haciendo un trabajo que lo hiciera sentir muerto por dentro. David miró al público y dijo que esperaba que todos los que escuchaban encontraran el coraje para seguir sus sueños incluso cuando otros les dijeran que estaban siendo tontos. Dijo que el mundo necesitaba personas dispuestas a arriesgarse y crear cosas que nunca antes habían existido. Después de que David terminó, los 4 actores se sentaron en silencio por un momento. Sara sintió que algo mágico había sucedido en el teatro. Pudo ver que muchos en el público lloraban, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, liberación y conexión. Entonces sucedió algo inesperado. Un hombre en medio del público se levantó y comenzó a hablar. Dijo que escuchar a los actores le había hecho reflexionar sobre su propia vida. Dijo que se había estado mintiendo a sí mismo sobre su matrimonio durante años. Dijo que su esposa le había estado pidiendo que fuera a terapia, pero que él era demasiado orgulloso para admitir que necesitaban ayuda. El hombre dijo que escuchar a Marcus hablar sobre pedir ayuda le había dado el valor para ser honesto sobre sus propios problemas. Dijo que llamaría a su esposa después del programa para decirle que estaba listo para trabajar en su matrimonio. Después de que el hombre se sentó, una mujer en la primera fila se puso de pie. Dijo que la historia de Elena le había recordado a su propia hija, quien estaba en una relación abusiva. Dijo que había estado tratando de convencer a su hija de que se fuera, pero su hija siempre ponía excusas para su novio. La mujer dijo que compartiría las palabras de Elena con su hija y le haría saber que su familia la apoyaría si decidía irse. Alero. Más personas del público comenzaron a ponerse de pie y a compartir sus propias historias. Un hombre mayor habló de su lucha contra la depresión. Una joven habló de su trastorno alimentario. Un adolescente habló de haber sufrido acoso escolar. Uno a uno, desconocidos comenzaron a contar sus verdades más profundas en una sala llena de otros desconocidos. Sara se dio cuenta de que esto era lo que Vincent había querido decir cuando afirmó que la obra cambiaría a la gente. Los actores le habían dado al público permiso para ser honestos sobre sus propias vidas. Al compartir su dolor y sus dificultades, habían creado un espacio donde otras personas se sentían seguras para hacer lo mismo. La doctora Wells, quien había estado sentada en silencio al fondo del teatro, se puso de pie y habló al público. Dijo que lo que estaba sucediendo era hermoso e importante, pero recordó a todos que fueran amables consigo mismos y con los demás. Dijo que decir la verdad sobre experiencias dolorosas podía despertar emociones fuertes y que estaba bien pedir ayuda si alguien se sentía abrumado. El intercambio continuó durante otra hora. Algunas personas contaron historias desgarradoras. Otras compartieron momentos de alegría y triunfo. Pero cada historia era real y honesta, de una manera que Sara nunca antes había experimentado en un teatro. Al finalizar la velada, Vincent regresó al escenario. Agradeció a los actores y al público por crear algo sin precedentes. Dijo que eso era lo que se suponía que debía hacer el teatro. Se suponía que debía ayudar a las personas a comprender que no estaban solas en sus luchas y sueños. Sara miró al público una vez más. Muchos seguían llorando, pero casi todos también sonreían. Pudo ver que algo había cambiado en la sala.
Personas que al principio de la velada habían sido desconocidas ahora se sentían conectadas entre sí a través de su humanidad compartida. A medida que el público comenzaba a retirarse, muchas personas subieron al escenario para agradecer a los actores. Algunos compartieron más historias. Otros simplemente dijeron que la función los había conmovido de maneras que no podían explicar. Algunas personas preguntaron si habría más funciones porque querían traer a amigos y familiares que necesitaban escuchar estos mensajes. Sara abrazó a Marcus, Elena y David mientras la gente salía lentamente del teatro. Se sentía agotada, pero también más viva que nunca. Había hecho lo que más la asustaba en el mundo, y no solo había sobrevivido, sino que había ayudado a otras personas a sentirse menos solas. Vincent se acercó a los 4 actores después de que se marchara el último espectador. No dijo mucho, pero Sara pudo ver en sus ojos que estaba orgulloso de lo que habían logrado. Dijo que habían demostrado que las personas ansiaban verdad y conexión. Dijo que en un mundo lleno de sonrisas falsas y mentiras cautelosas, habían demostrado el poder de la honestidad radical. Al salir del teatro esa noche, Sara supo que su vida había cambiado para siempre. Nunca más podría fingir que todo estaba bien cuando no era así. Nunca más podría esconderse tras una falsa confianza y palabras cautelosas. Pero en lugar de sentir miedo, Sara se sintió libre. Por primera vez en su vida, sabía exactamente quién era y no se avergonzaba de nada. A la mañana siguiente de la función, Sara se despertó sintiéndose como si la hubiera atropellado un camión. Le dolían todos los músculos del cuerpo y sus emociones estaban a flor de piel. Nunca se había dado cuenta de cuánta energía se necesitaba para ser completamente honesta sobre experiencias dolorosas. Pero a pesar de sentirse agotada, Sara también se sentía más ligera que en años. Sara preparó café y se sentó a la mesa de la cocina. Pensaba en lo que había sucedido la noche anterior. No dejaba de recordar los rostros del público mientras escuchaban su historia sobre su padre. Pensó en el hombre que se había levantado para hablar sobre su matrimonio y en la mujer que quería ayudar a su hija a dejar una relación abusiva. A las 10 de la mañana, sonó el teléfono de Sara. Esperaba que fuera Elena o alguno de los otros actores, pero al mirar el identificador de llamadas, se le paró el corazón. Era su padre. Sara no había tenido noticias de él en más de 3 años. Se quedó mirando el teléfono, sin saber si contestar. Finalmente, Sara contestó. La voz de su padre sonaba más vieja de lo que recordaba. La saludó en voz baja y cautelosa, como si no estuviera seguro de si ella querría hablar con él. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces su padre dijo que había oído hablar de su actuación. Sara estaba confundida sobre cómo su padre podía saber de la obra. Vivía en otro estado y ella no se lo había contado a él ni a nadie de su familia. Su padre le explicó que uno de sus compañeros de trabajo tenía una hija que vivía en Los Ángeles. La hija había estado en la función y había llamado a su padre para contarle. Cuando mencionó el nombre y la historia de Sara, el compañero se dio cuenta de que Sara era la hija de su colega. El padre de Sara dijo que cuando su compañero de trabajo le contó, al oír lo que Sara había compartido en el escenario, sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Dijo que siempre supo que irse le había hecho daño, pero que nunca había comprendido realmente cuánto daño le había causado. Dijo que oírla esperar junto a la ventana con su mejor vestido lo hizo llorar por primera vez en años. Sara no sabía qué decir. Una parte de ella quería colgar el teléfono. Otra parte quería gritarle por todos los años de silencio. Pero una parte más grande sentía curiosidad por saber por qué llamaba ahora después de tanto tiempo. Su padre dijo que llevaba años pensando en llamar a Sara, pero que siempre le había dado mucha vergüenza. Dijo que sabía que dejarla había sido lo peor que había hecho, pero que no sabía cómo solucionarlo. Dijo que había estado luchando contra la depresión y el alcoholismo cuando Sara era joven, y que había pensado que irse sería mejor para ella que quedarse y seguir decepcionándola. El padre de Sara dijo que entendía si no quería hablar con él, pero quería que supiera que estaba orgulloso de su valentía.
Dijo que se necesitaba una valentía increíble para enfrentarse a desconocidos y contar una historia tan dolorosa. Dijo que deseaba haber tenido la valentía de buscar ayuda con sus problemas en lugar de huir de ellos. Sara se encontró llorando mientras escuchaba a su padre. Estas no eran las palabras que imaginaba oír de él de niña. Pero oírlas ahora, como adulta y que entendía mejor lo complicada que podía ser la vida, se sentía como un regalo inesperado. Sara le dijo a su padre que se alegraba de que la hubiera llamado, pero que necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo lo que había dicho. Dijo que no estaba lista para perdonarlo por completo, pero que estaba dispuesta a intentar comprender lo sucedido. Acordaron volver a hablar en unas semanas, después de que Sara tuviera tiempo de procesar sus sentimientos. Después de colgar el teléfono, Sara llamó a Elena para contarle la conversación. Elena le contó que le había pasado algo similar. Su hermana, que vivía en otra ciudad, había llamado esa mañana. Alguien había grabado parte de la actuación con su teléfono y la había publicado en redes sociales. La hermana de Elena había visto el video y reconoció la voz de Elena. Dijo que ver a Elena hablar sobre dejar a su novio abusivo le había hecho darse cuenta de que necesitaba tener una conversación seria con su hermano menor. Estaba preocupada por la novia de su hermano, que parecía controladora y cruel, pero no sabía cómo abordarlo. La historia de Elena le había dado el valor para hablar con su hermano sobre relaciones saludables. Sara y Elena decidieron quedar para tomar un café y hablar sobre estas llamadas inesperadas. Cuando llegaron a la cafetería, encontraron a Marcus ya allí. Parecía cansado pero feliz. Les dijo que su padrino de Alcohólicos Anónimos lo había llamado esa mañana. El padrino de Marcus dijo que alguien en una reunión de Alcohólicos Anónimos la noche anterior había hablado de haber visto una obra de teatro donde un actor compartió su historia sobre la adicción. La persona dijo que escuchar a Marcus hablar sobre el momento en que decidió dejar el alcohol le había dado la esperanza de que ellos también podrían lograrlo. El padrino de Marcus quería que supiera que su honestidad ya estaba ayudando a otras personas en su recuperación. Marcus dijo que saber que su historia había ayudado a alguien más hacía que todo el miedo y el dolor de compartirla valieran la pena. Dijo que durante años se había sentido avergonzado de su adicción y había intentado ocultársela a todo el mundo. Pero ahora estaba pensando en convertirse en padrino y ayudar a otras personas que luchaban contra el alcohol. David se reunió con ellos en la cafetería una hora después. Tenía ojeras, pero sonreía. Les contó que un director de casting había estado entre el público la noche anterior. El director de casting se había acercado a David después del espectáculo y le había preguntado si estaría interesado en audicionar para un pequeño papel en una película independiente. David dijo que el director de casting le había dicho que la mayoría de los actores jóvenes se esforzaban demasiado por impresionar a la gente con una falsa confianza. Pero la disposición de David a ser vulnerable y honesto en el escenario había demostrado una fuerza poco común en Hollywood. El director de casting dijo que la autenticidad era lo que hacía grandes a los actores, no la apariencia perfecta ni el encanto natural. David estaba emocionado por la oportunidad de audicionar, pero dijo que eso no era lo más importante. Comentó que su novia había estado entre el público, y después de la función, habían hablado con más honestidad sobre su relación que nunca. David dijo que oírlo admitir sus miedos e inseguridades hizo que su novia se sintiera segura para compartir sus propias dificultades con él. Mientras los 4 amigos estaban sentados en la cafetería, se dieron cuenta de que la actuación había creado una onda expansiva que se extendía mucho más allá del teatro. Las personas que habían estado entre el público llamaban a amigos y familiares para tener conversaciones difíciles. Situaciones que habían estado evitando. Algunas buscaban ayuda para problemas que habían estado ocultando. Otras encontraban el coraje para perseguir sueños que habían abandonado. El teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto de su madre. Su madre dijo que su tía la había llamado para contarle sobre un video que había visto en línea de la actuación de Sara. La madre de Sara dijo que estaba orgullosa de Sara por su valentía y que quería hablar sobre su abuelo y su padre cuando Sara estuviera lista.
Elena les mostró un mensaje que había recibido de una mujer que estaba entre el público. La mujer dijo que la historia de Elena la había inspirado a ser voluntaria en un refugio para mujeres que escapaban de la violencia doméstica. Dijo que había estado buscando una manera de ayudar a otras personas y que la valentía de Elena le había mostrado lo poderoso que podía ser compartir su historia con quienes necesitaban escucharla. Marcus recibió un mensaje de alguien que dijo haber estado pensando en el suicidio. Pero escuchar a Marcus hablar de cómo había cambiado su vida después de dejar las drogas les había dado esperanza. La persona dijo que iba a llamar a una línea de crisis para pedir ayuda. Marcus se quedó mirando el mensaje un buen rato, asombrado de que sus palabras pudieran tener un impacto tan importante en la vida de un desconocido. David recibió un correo electrónico de un joven que contaba que había tenido miedo de decirles a sus padres que quería ser artista en lugar de abogado. El hombre comentó que la historia de David sobre seguir sus sueños, a pesar de la desaprobación de sus padres, le había dado el coraje para tener esa difícil conversación con su familia. Mientras Sara leía estos mensajes y escuchaba a sus amigos compartir sus historias, se dio cuenta de que Vincent tenía razón en algo importante. Había dicho que la obra cambiaría la vida de las personas. Pero Sara creía que se refería solo a los actores. Ahora comprendía que el cambio se estaba extendiendo a todos los que habían presenciado su honestidad. Sara pensó en la mujer de la primera fila que había llorado durante su relato sobre su padre. Se preguntó si esa mujer había llamado a alguien con quien había estado enojada durante años. Pensó en el adolescente que había compartido su historia de acoso escolar. Se preguntó si habría encontrado el coraje para pedir ayuda en la escuela. Esa noche, Sara recibió otra llamada inesperada. Era de un productor que dijo haber oído hablar de la función a varias personas. Quería saber si Sara y los demás actores estarían interesados en hacer más funciones de la obra. Dijo que en una época en la que la gente se sentía desconectada y aislada, el mundo necesitaba más oportunidades para una conexión humana genuina. Sara le dijo al productor que necesitaría hablar con los demás actores y con Vincent, pero que estaba interesada. Se dio cuenta de que lo que habían creado era demasiado importante para hacerlo solo una vez. Si su honestidad podía ayudar a otras personas a encontrar el coraje para enfrentar sus propias verdades, entonces tal vez tenían la responsabilidad de seguir compartiendo sus historias. Al dormirse esa noche, Sara pensó en lo diferente que era su vida ahora en comparación con solo 24 horas antes. Había pasado años intentando ocultar su dolor y parecer perfecta al mundo. Pero compartir sus experiencias más vergonzosas y difíciles no la había destruido. Al contrario, la había conectado. Habían pasado 6 meses desde aquella primera función de The Mirror's Edge. Sara estaba en el mismo teatro almacén donde todo empezó. Pero todo en su vida había cambiado de maneras que jamás hubiera imaginado. La actriz asustada y desesperada que había acudido a la audición de Vincent Blackwood había desaparecido, reemplazada por alguien que sabía exactamente quién era y no temía mostrarlo al mundo. La obra solo se había presentado 3 veces, pero esas 3 noches habían generado un revuelo que continuó extendiéndose por la ciudad y más allá. Se habían compartido videos de partes de las funciones en línea, llegando a personas de todo el país. Sara, Marcus, Elena y David habían recibido cientos de mensajes de personas que decían que sus historias les habían cambiado la vida. Sara ya no trabajaba en el restaurante. 2 semanas después de la última función, la habían elegido para un papel importante en una película. El director que la contrató dijo que la mayoría de las actrices intentaban ocultar sus vulnerabilidades y presentar una imagen perfecta. Pero Sara había aprendido a ser completamente auténtica frente a las cámaras, lo que hacía que sus actuaciones se sintieran reales y poderosas de una manera poco común en Hollywood. Sin embargo, el papel en la película no fue el cambio más importante en la vida de Sara. Lo que más importaba era que había aprendido a ser honesta en todas sus relaciones. Había seguido hablando por teléfono con su padre. Y aunque su relación seguía siendo complicada, poco a poco estaban construyendo algo nuevo basado en la verdad en lugar de fingir que el pasado no había sucedido.
Sara también se había acercado más a su madre y a otros miembros de la familia. Cuando regresó a su casa en Texas para Navidad, descubrió que su disposición a hablar sobre emociones difíciles le había dado permiso a su familia. John, para ser más honestos el uno con el otro. Hablaron sobre la muerte de su abuelo de maneras nunca antes vistas. Hablaron de cómo la partida de su padre había afectado a todos en la familia, no solo a Sara. Marcus había transformado su vida por completo. No solo se había mantenido sobrio, sino que había abierto un centro de recuperación que utilizaba la narración de historias y la honestidad radical como parte del proceso de sanación. Marcus había descubierto que muchas personas que luchaban contra la adicción también luchaban contra la vergüenza y el secretismo. Al enseñarles a compartir sus historias en entornos seguros, les ayudaba a romper el ciclo de ocultamiento que a menudo conducía a la recaída. El centro de recuperación de Marcus se había hecho famoso por su enfoque innovador. Personas de otras ciudades venían a participar en sus programas. Marcus había sido invitado a dar conferencias sobre el tratamiento de la adicción. Dijo que aprender a decir su verdad en el escenario de Vincent no solo le había salvado la vida, sino que también le había dado una manera de ayudar a salvar las vidas de otras personas. Elena había escrito un libro sobre su experiencia al dejar una relación abusiva y aprender a confiar de nuevo en sí misma. El libro se había convertido en un éxito de ventas y lo utilizaban consejeros y grupos de apoyo de todo el país. Elena viajó a diferentes ciudades para hablar en eventos para sobrevivientes de violencia doméstica. Elena dijo que lo más importante que había aprendido era que sanar no era algo que se hacía solo. Al compartir su historia públicamente, había conectado con miles de otras mujeres que habían sobrevivido a experiencias similares. Aprendió que su vergüenza y miedo no eran exclusivos de ella y que ese conocimiento la había liberado. Elena también había empezado a salir con alguien nuevo, un hombre amable que apoyaba su trabajo y respetaba sus límites. Dijo que aprender a ser vulnerable frente a desconocidos le había enseñado a ser apropiadamente vulnerable en las relaciones íntimas. Ya no sentía que tenía que ocultar partes de sí misma para ser amada. David había alcanzado el éxito como documentalista. Estaba trabajando en una película sobre jóvenes artistas que habían superado la desaprobación familiar para perseguir sus sueños. David dijo que su experiencia con la obra de Vincent le había enseñado que las historias más poderosas eran aquellas en las que las personas estaban dispuestas a ser completamente honestas sobre sus luchas y miedos. La relación de David con sus padres había mejorado drásticamente. Tras ver la valentía que David requirió para compartir su historia públicamente, sus padres comenzaron a comprender que perseguir sus sueños artísticos requería una fuerza diferente a la que ellos mismos habían reconocido. Ahora eran sus mayores apoyos e incluso habían invertido dinero en sus proyectos cinematográficos. Teatros y universidades de todo el país se habían puesto en contacto con Vincent Blackwood para producir sus propias versiones de Mirror's Edge. Vincent era cuidadoso con respecto a quien permitía usar sus métodos, ya que, según él, este tipo de trabajo requería directores que comprendieran la responsabilidad de guiar a las personas a través de un territorio emocional profundo. Vincent había comenzado a capacitar a otros directores en sus técnicas. Decía que la terapia tradicional ayudaba a las personas a procesar sus emociones en privado, lo cual era importante y valioso, pero también tenía un poder sanador ser observado por una comunidad de personas capaces de aceptar la verdad sin juzgar. La doctora Catherine Wells había publicado una investigación sobre los efectos psicológicos del enfoque de Vincent. Descubrió que las personas que participaban en el teatro de honestidad radical mostraban mejoras significativas en su salud mental, sus relaciones y su autoestima. La doctora Wells afirmó que la combinación de expresión artística y testimonio comunitario creaba una forma única de sanación. Sara recordaba a menudo a los espectadores de aquella primera noche que se habían puesto de pie para compartir sus propias historias. Había escuchado a muchos de ellos a lo largo de los meses. El hombre que había hablado de su matrimonio había ido a terapia con su esposa y habían resuelto sus problemas. La mujer que estaba preocupada por su hija la había ayudado con éxito a dejar a su novio abusivo.
Otros espectadores habían hecho cambios importantes en sus vidas inspirados por lo que habían presenciado. Algunos habían dejado trabajos que los hacían infelices. Otros habían terminado relaciones tóxicas o habían comenzado a perseguir sueños que habían abandonado. Algunos habían buscado ayuda para problemas de salud mental que habían ocultado durante años. Sarah se dio cuenta de que el experimento de Vincent había demostrado algo importante sobre la naturaleza humana. Las personas anhelaban una conexión auténtica y la verdad, incluso cuando era difícil escucharla. En un mundo donde todos parecían presentar versiones falsas de sí mismos en redes sociales, presenciar una vulnerabilidad real era como encontrar agua en el desierto. El impacto de la obra trascendió con creces a las personas directamente involucradas. Se escribieron artículos sobre los métodos de Vincent en revistas de psicología y teatro. Otras ciudades habían iniciado su propio grupo de teatro de honestidad radical. Se estaba extendiendo la idea de que el arte podía ser una herramienta de sanación y conexión, no solo entretenimiento. Sarah había sido invitada a hablar en universidades y conferencias sobre su experiencia. Siempre decía al público que lo más importante que había aprendido era que ocultar el dolor no te protegía de él. De hecho, guardar secretos sobre tus luchas a menudo las hacía más poderosas y aterradoras de lo que realmente eran. Sarah le contaba al público sobre la niña que había esperado a su padre junto a la ventana, y cómo esa historia se había sentido como un terrible secreto que nunca podría contarle a nadie. Pero cuando finalmente la compartió públicamente, descubrió que muchas otras personas tenían historias similares de abandono y decepción. Al darse cuenta de que no estaba sola y que su dolor le había quitado gran parte del poder para herirla. Una noche, Sarah regresó al Teatro del Almacén para un evento especial. Vincent estaba organizando una reunión para todos los que habían participado en las funciones originales de The Mirror's Edge. El teatro estaba lleno de actores, público y personas cuyas vidas habían cambiado por lo que había sucedido allí. Mientras Sarah observaba la sala, vio al hombre que había hablado de su matrimonio de la mano de su esposa. Vio a la mujer que había estado preocupada por su hija sentada junto a una joven que Sarah asumió era la hija que había dejado su relación abusiva. Vio a adolescentes que se habían inspirado para crear círculos de honestidad en sus escuelas. Vincent se puso de pie para dirigirse al grupo. Comentó que cuando desarrolló The Mirror's Edge, esperaba que ayudara a algunos actores a convertirse en actores más auténticos. Nunca imaginó que crearía un movimiento de personas comprometidas con una vida más honesta. Vincent comentó que lo que habían creado juntos demostraba que las personas eran capaces de tener mucha más valentía y compasión de lo que la mayoría de la sociedad esperaba. Comentó que, cuando se les daba la oportunidad de presenciar la verdad real, las personas respondían con amor y apoyo en lugar de juicio y rechazo. Le pidieron a Sarah que hablara con el grupo sobre su experiencia. Se puso de pie y observó los rostros de las personas cuyas vidas se habían cruzado con la suya. A través de este compromiso compartido con la honestidad, reflexionó sobre el camino que la había llevado de ser una actriz asustada y desesperada a alguien que se sentía segura y auténtica en todos los aspectos de su vida. Sarah le contó al grupo que lo más sorprendente de la honestidad radical no era lo aterradora que fuera, sino lo liberadora que se sentía después. Comentó que había pasado años cargando con vergüenza y secretos que sentía enormes y terribles. Pero cuando finalmente los compartió, descubrió que eran simplemente experiencias humanas con las que mucha gente podía identificarse.